Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Este es su programa Suena Familiar, un programa con consejos bíblicos para la familia. Y recuerda que somos familia. Tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que queremos orar por ti. Mándanos tu petición por WhatsApp. Ya conoces nuestro número 811-590-9879. Toma nota, 811-590-9879. Puedes escribirnos, puedes mandarnos un audio o si gustas puedes llamarnos y darnos tu petición y vamos a orar por ti. Su servidor en esta mañana, Pedro Rodríguez, y nuestro hermano José Augusto López, estaremos con ustedes compartiendo, como siempre, un consejo bíblico para la familia. Seguimos con la serie Por la Fe. ¿Y qué es la fe? Bueno, dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La misma Biblia nos da la definición de la fe en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en esta mañana el tema es la fe de José. Bueno, ¿de qué José estamos hablando? Porque la Biblia nos menciona a varias personas que tienen el nombre de José. Aquí estaremos hablando allá por el libro de Génesis. El capítulo 37 nos habla de José, el hijo de Jacob. Así es que muy interesante la historia que vamos a contar en esta mañana. José fue hijo de Jacob y José desde joven, desde muy joven, él amaba a Dios y tenía una fe inquebrantable. Este muchacho, dice la palabra de Dios que pues, tenía como 17 años de edad y el oficio que tenía era apacentar las ovejas del rebaño de su padre. Era pastor, era pastorcito, igual que la profesión de David. David también era pastor, por eso de ahí David saca el famoso salmo más famoso de todos, el número 23, donde dice Jehová es mi pastor. Bueno, este muchacho llamado José, hijo de Jacob y de Rebeca, pues tenía 17 años, dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 37, y apacentaba las ovejas, sus hermanos también estaban con él, y salían al campo y apacentaban las ovejas. Y bueno, sus hermanos no tenían muy buena reputación en la zona, no se portaban muy bien y de pronto pues hacían destrozos por ahí. Y José le informaba a su padre, a Jacob, de la mala fama de sus hermanos. Ya desde ahí empezaba una rivalidad porque este muchacho iba con su padre y pues le contaba acerca de lo que sus hermanos estaban haciendo, de lo que estaba pasando, ¿verdad? La mala fama de ellos. Dice la palabra de Dios en Génesis 37:3 que Jacob amaba a José más que a todos sus hijos. Y bueno, esto ha traído problemas. Cuando uno de los padres ama más a un hijo que los otros, pues los otros se dan cuenta y luego empiezan a tener problemas con el hijo amado. No lo haga usted en casa, ámelos igual. Pero bueno, aquí la Biblia nos relata la historia y Jacob amaba a José más que a todos. Pero había un detalle, ¿por qué lo amaba? Dice la palabra de Dios que Jacob amaba a José porque lo tuvo en su vejez, cuando ya estaba grande y por eso le quería muchísimo. Y dice la palabra de Dios que tanto era el cariño que le tenía Jacob a José que decidió hacerle una túnica. Una bella túnica de muchos colores. Y ahí es por eso que si usted ha visto de pronto obras de teatro en nuestros días que le llaman José el Soñador. Bueno, esas obras de teatro se basan allá en el libro de Génesis de la Biblia y hablan de este muchacho que pues tenía sueños. Sus hermanos no lo querían, dice la palabra de Dios, que lo aborrecían, ya que pues era el preferido de su papá. Y José, dice la palabra, que tuvo un sueño.
Y en ese sueño, pues dice que ataban manojos en medio del campo y que el manojo de él se levantaba y los manojos de sus hermanos se inclinaban a él. Después tuvo otro sueño donde lo contó también a su padre y le dijo que pues que había tenido otro sueño y que soñaba que el sol y la luna, dice la palabra de Dios, que tuvo ese sueño donde el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a él. Se lo contó a su padre y a sus hermanos y su padre lo regañó. Le dijo, ¿qué sueño soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos ante ti en tierra? Sus hermanos le tenían envidia, dice la palabra de Dios, pero Dios ya estaba preparando a este joven para aquello que había de venir. La fe de José empezó a ser una fe inquebrantable. Y en esta mañana queremos invitar a todos los jóvenes que escuchan el programa, o los padres, coméntenselo a sus hijos. Deben de forjar en sus hijos una fe inquebrantable, una fe en Dios que nada ni nadie les podrá quitar. Ya Dios empezaba a preparar a este joven para las batallas que habrían de venir más adelante en la vida. Les invitamos a que nos escuchen también los programas por YouTube. Si se le pasó un programa, pues puede buscarlo y nos puede escuchar. Y ahí va a estar el programa para que lo escuche con mucho gusto. Gracias. Adelante, mi hermano José. Buenos días. Muy buenos días, Pedro. Y también a ustedes, familia, muy buenos días. Es una bendición muy grande estar todos juntos para oír la voz de Dios a través de su palabra escrita, la Biblia. Familia, ustedes son muy importantes para nosotros y por eso quiero comunicarles que ustedes ya no están solos, porque en Cristo somos una familia que oramos por ustedes y estos son los medios de comunicación. WhatsApp, pueden escribirnos o llamarnos o enviar un audio al 811-590-9879. Cuando ustedes lo necesiten, envíenos sus peticiones. Estamos con el tema La fe de José. Sabemos que la historia de José es muy conocida, pero vamos a darle un nuevo enfoque donde podamos ver su fe y cómo la fue construyendo y practicando desde su adolescencia, aunque nunca es tarde para comenzar. Podemos mencionar cómo a través de la fe se establece una excelente relación con Dios. Génesis 39:2 nos dice: Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Aquí José fue varón próspero bajo la dirección de Dios, y se convirtió en el mayordomo o sobrevedor de la casa de Potifar. O sea, que la presencia de José era el medio por el cual Dios bendecía a Potifar. Veamos ahora cómo la fe de José se veía en su integridad sexual. Podemos ver la fe de José cuando Dios prueba a José a través de la mujer de Potifar para comprobar su obediencia. Cuando ella intentó provocar y seducir a José, él se rehusó a dormir con ella, porque dijo: ¿Cómo haría yo este mal y pecaría contra Dios y contra mi amo? Después de esto, deliberada y sabiamente, él trató de esquivar sus repetidos acosos, evitando estar siquiera cerca de ella. Dios veía el corazón de José y bendecía todo lo que hacía. Su rechazo se vio fortalecido porque estaba convencido de que Dios le había llamado a realizar una obra especial. Había visto la evidencia de ello en su ascenso desde la esclavitud. Si alguien quiere cumplir los designios de Dios, no puede pecar contra Él, porque Él hace que se cumplan esos designios cuando no ve maldad en el hombre ni engaño a sus superiores. La fe de José se convirtió sobre los valores morales y éticos al no acostarse con la esposa de su jefe, aunque eso le costaría ir a la cárcel injustamente. Génesis 39:12.
La esposa de Potifar, humillada por el desprecio de José, inventó una mentira para acusar a José de haberla deshonrado, por lo que ella mostró la ropa de José a los sirvientes y a su esposo, que cuando la escuchó se llenó de furor y envió a José a la cárcel. José había dejado sus ropas cuando tuvo que huir de los continuos acosos de la mujer. Esta es la segunda vez que la ropa de José fue usada para dar un informe falso acerca de él. Podemos compararlo con 37 del 31 al 33, aquí mismo en Génesis. Familia, ¿puede reflexionar o tomar el ejemplo de José al replicar en sus vidas estos atributos que hacen que la fe se vea? En 39, 2 y 3 dice que Jehová estaba con José y fue varón próspero en la casa de Potifar, y vio su amo que Jehová estaba con él, con José. ¿Por qué? Porque vio que todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿No le gustaría que así como a José, Dios lo haga prosperar a usted? Y que sea un testimonio para todos su vida donde su fe pueda verse. Veamos lo siguiente. Los invitamos a que nos visiten en nuestras redes sociales Facebook e Instagram, y en YouTube publicamos los programas. Suscríbanse y denle me gusta, active la campanita y compartan. Gracias a todos ustedes que lo pueden compartir. Estamos como Suena Familiar. También les invitamos a orar tomando en cuenta la vida de José como ejemplo a seguir, y también orar por los demás acordándonos que somos familia y que queremos orar por ellos. Envíenos sus peticiones de oración al WhatsApp que ustedes ya conocen, 811-590-9879. Y también les recuerdo que Pedro ya está listo para continuar. Adelante, Pedro. Gracias, hermano José, y seguimos adelante con este tema tan interesante. José, el soñador, esa fe inquebrantable de aquel muchacho que a los 17 años lo desterraron sus hermanos de casa. Y pues fue triste la vida de este joven. ¿Qué hubiera pasado si lo que le pasó a él le hubiera pasado a usted? Sus hermanos lo venden y va a dar a casa de Potifar, que era uno de los principales ahí con Faraón. Y José sirvió 11 años en la casa de Potifar, es decir, desde los 17 más o menos, más 11, pues por ahí hasta los 28, cuando la esposa de Potifar se le antojó tener relaciones sexuales con este joven apuesto, pero el muchacho dijo que no. El muchacho se mantuvo firme, su fe se mantuvo inquebrantable y pues se niega a tener relaciones sexuales con la esposa de su amo, es acusado y va injustamente a parar a la cárcel. En la cárcel, este joven tuvo 2 años, imagínese usted, pero aún así, dice la palabra de Dios, que Dios prosperaba todo lo que hacía este muchacho. Principal de la cárcel, le entrega las llaves a José y le dice, tú encárgate. Y dice la palabra de Dios que aquel carcelero pues nunca se mortificó de nada, porque este muchacho pues era muy bueno en su trabajo. Y no es que fuera bueno, sino que atrás de él estaba Jehová respaldando su fe. Dios tenía un propósito para la vida de este muchacho. Dios lo estaba preparando para lo que venía. Parecería todo lo contrario, pero Dios conoce nuestra historia, conoce nuestro pasado, nuestro presente y aún nuestro futuro. Nosotros no sabemos cómo va a terminar tal o cual problema en nuestra vida, pero Dios sí lo sabe, y Dios estaba preparando a este joven. Cuando está ahí en la cárcel y le interpreta el sueño a Faraón, ese sueño que lo llevaría a ser el segundo en la lista del reinado de Faraón. Era Faraón y enseguida era José, se le llamaba gobernador también.
ya en ese tiempo. Y José siempre le daba el mérito y la gloria a Dios. Isaías 41:16 dice: respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Debemos entender que lo que somos y lo que tenemos es gracias a Dios. Y déjeme decirle algo muy importante en esta mañana. La fe en Dios trae prosperidad de todo tipo, no solo espiritual, no solo material. Cuando usted cree en Dios y su fe es inquebrantable, su vida va a prosperar. Medite sobre esta historia de José. Así es que, pues podemos ver cómo interpreta el sueño y pues es sacado de la cárcel y puesto en un lugar especial, en un lugar siendo el número 2 en el reinado. José tuvo 2 hijos. En Génesis 41:51 dice que llamó José a su primogénito Manasés. Y aquí está lo interesante, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Recordemos que estuvo 13 años, 11 en casa de Potifar y 2 años en la cárcel. 13 años más 17, pues ya tenía 30 años este joven. Y al segundo hijo le llamó Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Así es que, pues, es interesante la vida de este joven. Ahora nosotros conocemos toda la historia y podemos ver desde un principio que había un final feliz, que había un final de parte de Dios para este muchacho, que nada ni nadie pudo quebrantar su fe. Invitamos en esta mañana a los jóvenes, hoy en día, a creer en Dios, a confiar en Dios, a entregar su vida a Cristo y tener fe. Así es que es muy importante que usted, no solo los jóvenes, también los adultos, debemos de tener fe en Dios y debemos confiar en que tal vez ahorita nos estén pasando cosas tristes o desagradables, pero tomados de la mano de Dios, las cosas van a mejorar día con día. Los invitamos a que nos escuchen por YouTube. Búsquenos como Suena Familiar. Adelante, mi hermano José. Buenos días. Gracias, Pedro, por lo que nos compartes. Y gracias a ustedes, familia, por acompañarnos hasta el final del programa. Y continuamos con el tema La fe de José. Familia, después de la acusación injusta de la esposa de Potifar, José fue a parar a la cárcel donde estaban los presos del rey de Egipto, donde Dios extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel, y él le entregó en su mano el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, José lo hacía, y Jehová estaba con él, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Génesis 39, del 19 al 23. Acuérdate de mí cuando tengas este bien, y te ruego uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí al faraón, y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Génesis 40, del 1 al 15. Este es el encargo de José que le hace al jefe de los coperos. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza, y el contenido de cada uno de ellos para Faraón. Y las aves comían del canastillo de sobre mi cabeza. Y José le dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos, 3 días son. Al cabo de 3 días, quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca.
y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día era el cumpleaños de Faraón. El rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio éste la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Génesis 40, 16 al 23. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño, y fue entonces que el jefe de los coperos se acordó de José en la prisión, cuando Faraón los envió a la cárcel a él y al jefe de los panaderos, y cada uno tuvo un sueño, y José les dio su fiel interpretación, restituyendo al jefe de los coperos a su puesto y mandando a la horca al jefe de los panaderos. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y le dijo Faraón a José su sueño, y no hay quien lo interprete. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia, que pacían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las vacas flacas era aún mala como al principio, y yo desperté. Y esta es la interpretación de José a Faraón. Dios ha demostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son de gran abundancia en toda la tierra. Y las vacas feas son 7 años de hambre, y toda aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Pero Faraón dijo a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y la hambruna no le afectó a José ni al pueblo, pero sí afectó a su familia y a sus hermanos, que lo querían matar, pero terminaron vendiéndolo, y fue llevado de Canaán a Egipto. Génesis 41, del 1 al 27. Pero la hambruna llegó hasta Canaán, donde estaba su padre Jacob y sus hermanos, y cuando José los vio, los conoció y los trató con aspereza, pero no tenía deseos de herirlos o vengarse de ellos, porque temía a Dios. Y esta fe en el Dios que le había bendecido y guardado en su camino, lo llevó a cuidar de sus hermanos y a su padre Jacob, y perdonó a sus hermanos. Y después de muchas situaciones, cuando José se da a conocer a sus hermanos, después de oír a Rubén que le explica que si no llevaba a Benjamín a su padre, Jacob haría descender sus canas con dolor al Seol, les dice José, acérquense a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el cual vendisteis a Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me ha enviado Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años
de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 en los cuales no habrá arada ni siega. Y Dios me envió a mí delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto, e hizo venir a su padre Jacob a Egipto. Génesis 50 del 20 y 21. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Aquí vemos cómo la fe de José lo llevó a bendecir a sus hermanos y a su familia. Familia, llegamos al tiempo de despedirnos agradeciéndoles sus oraciones para este ministerio del cual ustedes son muy importantes. Y gracias por su amable atención hasta el final del programa, invitándoles al siguiente con el tema La fe de Moisés. Reciban un abrazo fraternal de todo el equipo de Suena Familiar y la bendición del único y sabio Dios, que nos hace aptos para servirle y agradarle con nuestros hechos. A Él sea la gloria. Amén. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente. How sweet the sound that